Buenas, José Antonio, ¿qué tal? Hola, muy buena Lorena, encantadísimo de estar aquí. Lo mismo digo, bienvenido al recreo de hoy de Somos Educación. Escritor, profesor y divulgador del canal de YouTube La Cuna del Licarnaso, con miles de suscriptores, y acabas de sacar esta joya que tengo entre mis manos. Un homenaje a los docentes y en cuya lectura he disfrutado, he llorado, he aprendido y he viajado. Desde aquí te digo enhorabuena y muchísimas gracias por hacerme viajar. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a colocarlo por aquí, al lado de otras joyas, ¿no? que luego, Perfecto, que luego es muy bonito. explicaré, luego explicaré, ¿no? Esas joyitas que tengo también por ahí atrás. Pero para empezar, ¿cuáles han sido tus sensaciones a la hora de escribir el libro? Bueno, yo con esta novela lo que yo quería hacer un homenaje a la docencia, ¿no? Y sobre todo a aquellos maestros y maestras que hubo un tiempo en España Mm, que se tuvieron que jugar la vida enseñando, ¿no? Lamentablemente vivimos una situación histórica en España de la cual he estudiado y he investigado mucho, ¿no? Que llevó a una guerra civil, al establecimiento de una dictadura. Y hubo unas figuras anónimas desde sus aulas que por el simple hecho de enseñar fueron reprimidos y fueron apartados de su ejercicio. Y yo tenía ganas de escribir sobre eso, ¿no? Porque es una historia que como docente me tocaba mucho, o yo siempre la he sentido cercana, ¿no? Y esta novela, cuando lo planteé con mi editora, pues salió de esa forma y fue maravilloso el proceso de escritura porque conjugué dos de mis grandes pasiones, mis dos grandes pasiones, por un lado, que era la escritura, ¿no? Esa que siempre me ha acompañado desde que he querido ser escritor, y la docencia, que es actualmente realmente a lo que me dedico profesionalmente, ¿no? Que yo imparto clase en un centro de secundaria. ujú. Bueno, antes de adentrarnos en el libro, me ponía a leerlo y en la primera página ya tenías esa dedicatoria a tu padre y Sí. pensé, pues empezamos bien, porque cerré el libro y ya me puse a pensar, digo, yo si tengo solo unos poquitos días para leerlo y preparar la entrevista, digo yo, y empezamos ya así parando y reflexionando, y en esto quiero hacer un parón y decir gracias papá y gracias mamá también, porque creo que no es mi caso, pero a veces se dice poco y hay que decirlo en vida. Creo que una relación entre padre y madre y hija o hijo, ¿no? En ambos sentidos, en ambas direcciones, es muy importante porque al final es reflejo en varias situaciones en la vida. Y dicho esto, ¿crees que se está perdiendo el tiempo de calidad entre las personas, como esa relación de las protagonistas, Juana y Lali? Bueno, hay muchas cosas que nos están entreteniendo y quitando de ese tiempo valioso, ¿no? Mira, al respecto de tu pregunta, yo he sido padre, bueno, soy padre de dos hijas, tienen 2 años y 2 meses, es decir, actualmente estoy de baja de paternidad, de hecho, Sí, y, enhorabuena. y- gracias. Y la paternidad a mí me ha hecho reconectar con la vida, Mm, ujú. con eso, ¿no? Eh, con el tiempo que hay que dedicar de calidad a las Mm, personas, pues ¿no? sí. Yo he sido una persona y sigo siendo una persona muy exigente con mi tiempo. Yo incluso me he exigido más de lo que debería, y yo creo que esto es un mal que tenemos en tiempo de hoy, ¿no? De que queremos hacer muchas cosas, de que tenemos tantas oportunidades, porque vivimos en un mundo con unas oportunidades grandísimas, y yo soy una persona muy activa y eso me ha llevado a querer hacer muchas cosas en mi vida, ¿no? Pero eso al final acaba en algo que se llama autoexplotación, y yo lo he Ujú, sentido. Y a mí la paternidad me ha hecho reflexionar mucho, como es normal en alguien que es padre, ¿no? Que entiendo que el que me estará escuchando lo sabrá, ¿no? De entre esas reflexiones está precisamente esa, la de, oye, hay que dedicar tiempo de calidad a las personas, ¿no? A las personas mm, que te rodean. Porque al ujú. final los libros, los proyectos, el dinero se va a ir, no, las personas siempre van a estar contigo. Yo al menos lo veo así, ¿no? Y bueno, estoy en ese proceso de reconectar mi tiempo, mi espacio, mis proyectos con mi familia. Y es complicado a veces, ¿eh? Sí, sí, es complicado. Yo te entiendo perfectamente porque soy madre de un niño de 6 años y es mucho, al final hay mucha demanda, ¿no? Y además porque este tiempo no vuelve y yo quiero también dedicarle el máximo tiempo que pueda. Parte de todo esto que estoy haciendo de lectura, de aprendizaje es también para él, ¿no? Y también como dando un ejemplo, ¿no? De trabajo y de seguir perseverando y ese esfuerzo, ¿no? Que también tenemos que ser ese espejo día a Eso día. es.
Ahora sí nos situamos en la novela, como antes hablabas, ¿no? De ese tiempo, estás a caballo entre 1936, Guerra Civil, hasta 1972, pasan 35 años y si damos un salto en la actualidad son otros 50 años. Y me voy a frases que comentas que se decían en los años 70, como por ejemplo que los padres no les enseñan nada a los niños, que estos niños tienen muchas comodidades, que no tienen respeto a nada, que las huelgas y las revueltas políticas no hacían más que volverles la cabecilla loca, y creo que seguimos igual. Lo que me hace pensar, ¿no? Y a veces ponerme los pelos de punta, que posiblemente alucinaré con cómo se enseña a mis nietos y la actitud que estos tengan. Pero si esto fuera completamente cierto, yo creo que este globo ya habría explotado hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque siempre nos va pasando y llegaríamos a un momento que ya no se puede sostener. ¿Puede ser que cuando cumplimos años más nos alejamos de la forma de pensar y vivir en la correspondiente actualidad y nos separamos más entre generaciones? Bueno, me resulta muy interesante tu pregunta porque precisamente cuando estuve investigando sobre la educación en distintos momentos de la historia de España, centrando sobre todo en esos periodos que son la Segunda República y luego el salto que da la novela hacia los años 70, ¿no? Con el final del franquismo, con la llegada de la democracia, me he encontrado con docentes que en esas mismas épocas dicen lo mismo que decimos hoy los Sí. profesores, ¿no? Ujú, ujú. Sobre todo en esos años 70 y 80, sobre todo más en los 80, ¿no? Esa educación de los 80 fue una educación donde por primera vez en España pues se alcanza o se intenta alcanzar una educación global a todos los niños y niñas, ¿no? Y eso, aunque no lo creamos, tuvo esos mismos, o sea, se compartieron esos mismos mensajes que hoy se escucha, ¿no? Esos Ujú. mensajes de ya la educación ya no es lo que era, ¿por qué tenemos que educar a niños que no quieren? ¿Qué necesidad hay de que los hijos de los obreros y de los hijos de los desheredados vayan a la escuela? La escuela tiene que educar en la exigencia y en el esfuerzo. Eso mismo se escuchaba entonces, y no es broma, ¿eh? Es decir, que me lo he encontrado cuando me he puesto a leer y me he Ujú. puesto a investigar sobre cómo España vive esa transición educativa del final del franquismo a la democracia. Y ahora, ¿no? Estamos oyendo lo mismo. Yo creo que en Sí. realidad lo que ha ocurrido es que nos hemos convertido en nuestros padres. Ujú. Es decir, todas las generaciones, pero desde hace milenios, todas las generaciones, cuando alcanzan la madurez, desprecian su juventud y romantizan su pasado. Y Ujú. eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Toda esa gente que dice que en los 80 era más libre que ahora, toda esa gente que dice que entonces se veía mucho mejor, e incluso aquellas personas, aquellos abuelos que dicen que con el franquismo se veía mejor. Lo que está pasando ahí es una romantización de su pasado que ha pasado siempre, ¿no? Y en el caso educativo también ocurre. Yo creo que tenemos que reivindicar con todos los retos que sigue teniendo la educación, que son muchos, y con todas las trabas que los docentes tenemos, pero tenemos que reivindicar que tenemos un sistema educativo que enseña hasta los 16 años a los chicos, que intenta no dejar a nadie atrás. Y uno de los problemas de no intentar dejar a nadie atrás es precisamente aquello de que, ¿no? Aquello que dicen, el nivel ya no es lo que era. Hombre, ahora mismo estamos educando hasta los 16 años a todos, ¿no? Entonces, ¿cuántos dejaban la escuela a los 10, a los 12? ¿Cuántos te quitabas de en medio, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero reivindicar que y además lo suelo decir mucho con mis alumnos, ¿no? Que los mayores siempre romantizan su pasado y es algo normal. Y yo romantizaré, como me pasa, porque yo ya tengo amigos que dicen que es que los jóvenes de hoy de 15 años están fatal. Y se decía lo mismo de nosotros. Sí. Y se decía lo mismo de los chicos de los 70 Ujú. que precisamente como tú bien has indicado, se manifestaban Ujú. o sea, tenemos que pensar en qué decían sus padres, ¿no? Ujú. De esa generación que empezó a ser antifranquista y salir en las huelgas, en las universidades, a intentar romper las costuras del franquismo. ¿Qué decía sus padres? ¿Qué decían sus padres de esa juventud? Pues lo mismo que dice ahora cuando se dice que ya la juventud no tiene respeto por nada y que está fatal. Por tanto, este mensaje me gusta siempre repetirlo a mis alumnos porque se lo creen, ¿no? A mí me da mucha tristeza cuando mis chicos de 15 años se creen que viven peor o que son peores de lo que eran sus padres. En realidad lo que está pasando aquí son cambios generacionales. No es cierto que seguimos teniendo retos por delante muy graves y se le suman cuestiones para las generaciones nuevas, como puede ser el cambio climático, como puede ser retornos políticos de ideas que tal vez teníamos olvidadas, pero yo quiero lanzar siempre, y aprovecho cualquier canal para hacerlo, y aprovecho el tuyo, una lanza en favor del futuro y de que no estamos tan mal, creo yo. Vamos, o al menos Ujú. yo lo veo así.
Esa Mm. nostalgia, ¿no? Romántica de mirar al pasado y tenemos que estar en el presente para mimar ese futuro que está por venir, ¿no? Como dices, esto hablando un poco del pensamiento y del comportamiento de los alumnos, pero si nos vamos también a la metodología encontrada en las aulas, la innovación, ya si mencionamos Montessori, Vygotsky, Steiner, ideas de la institución libre de enseñanza, decían ser modernas en los 70. Entonces, y hoy, tantos años después, y me agarro a esta frase tuya que me ha encantado, volvemos a tirar de escuelas experimentales, metodologías activas, experimentación en el aula, entre otras metodologías, como si estuviéramos volviendo a descubrir la pólvora. Esto es algo que me alucinó cuando estuve precisamente en ese proceso de investigación para escribir esta novela, ¿no? Yo había leído, lógicamente, cuando todos los docentes, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el máster de secundaria, que tuvimos una asignatura sobre la historia de la docencia en España, pero tampoco le presté esa demasiada atención como se la he prestado ahora, ¿no? Entonces, comencé a investigar sobre cómo era la docencia en los años, sobre todo en la Segunda República, ¿no? Que fue ese proceso político que recogió el testigo de la institución de libre enseñanza, que desde el siglo XIX estaba proponiendo una transformación de la educación, y me encuentro con que los principios pedagógicos de esa institución de libre enseñanza son la metodología activa, el alumno en el centro, personalizar la educación, aprendizaje por proyecto, experimentación, y digo, ostras, pero si es lo mismo que estamos hoy muchos docentes diciendo que tiene que estar en nuestras aulas, ¿no? Es decir, al final, ¿no? Tampoco las cosas son tan nuevas, tan innovadoras como parece, ¿no? Y ya en el pasado hubo muchos docentes que reivindicaban, pues que precisamente tenía que aprenderse a través de una manera no motivante, atractiva, que podía hacerse, ¿no? Divertido el aprendizaje hacia los alumnos, ¿no? Y eso se Ujú. hablaba en los años, no solo los años 30, sino me voy un poco más atrás. La instrucción de libre enseñanza en España, a través de Giner de los Ríos, se funda a finales del siglo XIX. Es decir, es que estamos hablando, ¿no? Que es precisamente cuando todas esas corrientes pedagógicas que vienen de Europa, ¿no? Que has citado, por ejemplo, a Montessori, que está muy presente en mi novela y que sigue estando muy presente hoy en día en la educación, ¿no? Se fundamenta en España, ¿no? Toda esa idea de transformación. Mucha gente piensa que la educación de la Segunda República era una educación, o sea, que todas esas es cierto, ¿no? La institución de libre enseñanza viene del siglo XIX y es la Segunda República la que, como digo, recoge ese testigo y ese reto de decir, vamos a transformar la educación en España, ¿no? Pero son ideas que no son republicanas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la maestra que es protagonista de mi novela, ella no tiene una ideología política marcada, ¿no? Yo quería hacerlo así, pero sí Ujú, que tiene unas ideas pedagógicas muy marcadas que ujú. se la han enseñado en su escuela La normal de escuela nueva. Sevilla, que es Ujú. de la que ella viene. Y yo quería pues que fuese una maestra con ideas pedagógicas muy asentadas, y asentadas, como os digo, en una tradición de la Segunda República viene de décadas atrás y que a día de hoy seguimos compartiendo. Ujú. Pues sí, a todo esto me viene, pues que me toca muy de cerca, ¿no? La novela, como ayer ya adelantaba. Y es que mi bisabuelo fue mi primer maestro, porque tuve la suerte de coincidir con él mis primeros 6 años de vida, y fue mi maestro, y él era maestro, y sus hermanos eran maestros, su padre también, y Maravilla. su abuelo también era maestro. Además, en la zona, por Andalucía, también luego pues estuvieron por varias zonas de España, ¿eh? De hecho, mi tatarabuelo, Anastasio Juan Ortega, estuvo en 1923, tenía la plaza en la escuela número 14, creo que era, de Cádiz. Y era Ajá. también secretario de la Asociación de Maestros Nacionales de Cádiz. No me voy a meter mucho en ello porque es un melón que han escrito libros sobre ellos porque, bueno, han tenido repercusión y daría para una serie. Pero sí que, por ejemplo, mi tatarabuelo escribía en revistas como El Mortero o El Magisterio de Español, escribiendo artículos contando o manifestando las necesidades e injusticias que aquejaban a los maestros. Tengo aquí uno, si me permites leerlo, porque es verdad que viene muy al pelo. Este es del Mortero del número 76 de 1896. Precisamente Decir, finales del 19 es lo que hablamos, sí. lo que estábamos hablando, decirte también que haciendo un trabajo de investigación sobre ellos, me encontré en un recorte de periódico que aparecía, iban a una boda, creo que mi tatarabuelo, una boda de estas que habían sido invitados, decían también el regalo que llevaban, y al lado había un artículo donde salía María Montessori, o sea que estaba Ajá. todo muy, muy tal. El artículo se llama Castaño Oscuro y dice así: ya pasada ese color, ¿cuánto sucede con los dichositos concursos? ¿Es que hay interés en que sigan sin proveer algunas escuelas? ¿Es que no hay inteligencia para hacer esa distribución de plazas?
¿Es que no cobran los oficinistas? ¿Es que los rectorados no han enviado las propuestas? Señor ministro, vuestra excelencia es bueno, justo, sabio, poderoso. Puede ser el principio y fin de una cosa buena, o el principio y fin de que pueda seguir riéndose el diablo. Si vuestra excelencia desea, como es lógico, cortar tanta iniquidad, resuélvanse los concursos sin contemplaciones. Ahí me permito una fórmula. Hágase una lista número 1 de las plazas anunciadas y no provistas. Hágase una lista número 2 de todos los concursantes poniéndoles por orden. Véase en la lista número 2 la plaza primera que solicita el primer nombre y si no está dada, los pocos que se han nombrado, táchese, escríbase a renglón seguido en el nombre de la lista número 2. Si está dada, búsquese la segunda plaza que pide y así con todos. Esto es un poco como funciona ahora. Le aseguro a vuestra excelencia que en 25 minutos se resolvía el famosísimo concurso de los 11 meses y lo que colea. ¿Que faltan las propuestas de algunas juntas? Pues esos que se queden sin plaza y hasta la otra. ¿Que reclamen daños y perjuicios a los culpables? Porque, señores, no es bien que paguen el pato de 15 o 20 más de 300 que esperan las vacantes que habían de producirse con los nuevos nombramientos, porque han de saber ustedes que hay caballero maestro que está propuesto para 5 más plazas y se hallan por consiguiente esas 5 y otras muchas así, como quien dice, colgadas. Si hubiera asociación, ¡qué huelga! Y aún nos llamaremos ilustrados, ni siquiera instruidos. Cuando los caballos se ven acometidos por el lobo, se asocian para defenderse. ¿Qué ejemplo nos dan los animalitos? Qué maravilla, qué Es que maravilla. es Y de hecho, parecido, ¿eh? pero es que, vamos, yo tengo amigos que están ahora en proceso de oposición y lo que está tu tatarabuelo aquejándose ecológicamente con la distancia temporal, eso es lo mismo, ¿no? Es lo Sí. mismo, que no es un proceso del todo justo, que es un proceso en el que se tiene que sufrir mucho. Y bueno, ¿no? A mí me gusta mucho, yo creo que es importante algo que yo llamo que es la memoria histórica docente, ¿no? Creo que es importante que los docentes de hoy sepamos de dónde viene la educación en España, ¿no? Sepamos que desde el siglo XIX se están reivindicando metodologías activas en el aula, unas oposiciones más justas, como decía tu tatarabuelo. Sepamos que hubo docentes que en España se jugaron la vida simplemente por enseñar de otra manera, que muchos de ellos fueron depurados, como pasa en la trama central de mi novela, ¿no? Que yo he intentado reflejar ese proceso de depuración del magisterio. Y a mí me gusta mucho ese concepto porque creo que es importante que reivindiquemos la historia de la docencia en España, ¿no? Ujú. Ujú. Además, Mm. Lali, dices en la novela que intenta transformar el futuro de esa España quebradiza a golpe de tiza. Me encanta. Y seguimos, ¿no? Con la educación como el arma más poderoso para cambiar el mundo. Además, también aquí mando recuerdos a Sergio Duce, con una de sus Ujú. viñetas que también lo muestra. Pero pasa el tiempo y seguimos igual, como acabas de comentar. ¿Por qué crees que no interesa priorizar la educación de un país? Al fin y al cabo, yo creo que es por donde pasamos todos, ¿verdad? Bueno, precisamente, ¿no? Como bien has dicho, la educación es ese arma que cambia el futuro, que moldea, que crea un país nuevo, o que vamos, yo lo quiero ver así. Yo soy un optimista de la educación, ¿no? Y el que no lo sea, que no se dedique a esto. No obstante, entiendo que luego que la educación siempre, desde el siglo XX en España, o más bien desde las dinámicas totalitarias que arrastraron a Europa en el siglo XX, la educación se ha entendido no solo como ese arma para el futuro, sino también como una manera de asentar una nueva ideología, un nuevo régimen, una idea, un nuevo Estado, ¿no? Y así lo entendió la Segunda República cuando entendió que si quería transformar a España en libertad y en democracia tenía que hacerlo desde la educación. Así lo hizo y así lo hizo también el franquismo cuando entendió que con la educación era la manera en que podía asentar el futuro de su nuevo régimen y precisamente lo consiguió y una de las razones por las que yo creo que el franquismo duró 40 años en España es por esta depuración del magisterio de la que hablamos, ¿no? Ujú, Porque se aseguró de que la manera en que se enseñaba a las nuevas generaciones era, o sea, era una forma de coser este nuevo régimen, ¿no? Que estaba asentando, ¿no? Y también lo hizo en Europa el nazismo, lo hizo el fascismo en Italia, lo hicieron el totalitarismo o el comunismo en la Unión Soviética, es decir, todos esos regímenes totalitarios entendieron que la educación era un arma ujú, para perpetuarse en el poder, ¿no? Hoy, lógicamente, la educación sigue siendo, como siempre ha sido, un arma, pero afortunadamente ya no lo hacemos en sentido totalitario, sino que entendemos que la educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia
Y precisamente entendiendo eso, como nuestra democracia sigue estando todavía en disputa, como lo está en todos los países, pues la educación también lo está, ¿no? Yo he hecho en falta siempre en España, vamos, yo creo que todos los docentes, que la educación esté al margen de cuestiones de vaivenes políticos, ¿no? Que entendamos que tiene que haber unos principios democráticos que tienen que ser comunes a todos y entre esos principios tiene que estar la justicia social, tiene que estar la libertad y la democracia. Y esos son simplemente los pilares que tienen que estar en la educación y que luego las cuestiones políticas no influyan tanto porque al final estamos jugando en un futuro que es el el de nuestros alumnos, ¿no? Por tanto, no sé cuál es la razón, o sea, cuál es la manera de arreglar esto, pero entiendo que la educación tiene que estar al margen de la política. Bueno, no de la política, sino de los vaivenes. Al margen, o sea, fuera del aula, pero sí que en manos de ellos, ¿no? Y hay una frase que dices que en las universidades enseñan a los maestros que un entorno amable al final favorece también el aprendizaje. En varios centros me han comentado que les sobran las pantallas, dice que podrían hasta forrar o las mesas. Y mientras hay espacios descuidados, hay falta de docentes, de personal. ¿No se debería de hacer un estudio de las necesidades reales para realizar un mejor aprovechamiento de los fondos? Y a lo mejor no ver tanto las subvenciones, ¿no? Están dando tecnología para innovación, ya, pero a lo mejor hay otras cosas más reales, ¿no? Otras Es necesidades. el ejemplo claro de que tecnología por tecnología no sirve de nada, ¿no? Es decir, al final, yo creo que hemos pagado el pato en los últimos años en muchos lugares en España con dotar a los centros de pantallas digitales, de pizarras digitales, de ordenadores para los alumnos, pero si luego no ha habido un esfuerzo de esas administraciones por formar a los profesores o por hacerles ver pues que es positivo, sí, pues yo creo que siempre es positiva la tecnología, siempre en su justa medida, pero si no había un esfuerzo por formar o por entender que puede ayudarte a transformar tu práctica docente, pues al final, como bien dices, han quedado esas pantallas en desuso, ¿no? Yo reivindico y el hecho de estudiar la educación en el siglo XX en España me ha hecho conectar con ello, que al final precisamente lo importante no puede ser nunca una tecnología, sino la calidez emocional que el maestro le dé a la práctica docente, ¿no? Eh, yo creo que un docente no puede basar su enseñanza en una pizarra, en una pantalla, sino tiene que haber algo que sea emocional y que conecte con los alumnos y ha sido eso mismo que ha conectado con los alumnos desde el siglo XIX o desde muy, muy atrás, ¿no? Entonces, vamos, yo siempre digo que a los docentes no nos podrá sustituir una inteligencia artificial por mucho que pueda haber transmisión de conocimiento en mucha tecnología, pero al final la enseñanza tiene algo de humano, tiene algo de corazón, ¿no? Lali dice una frase que a mí me encanta, ¿no? Que enseñar es cosa del corazón y el corazón no te lo tiene una inteligencia artificial, lo tiene un ser humano, ¿no? Por tanto, yo creo que las pantallas están muy bien, que la tecnología está muy bien y de hecho yo la uso mucho en mi práctica docente, pero el componente humano, el componente emocional, el componente de corazón tiene que estar en la educación y tiene que estar en profesores profesionales, vocacionados y con buenas condiciones laborales, porque así es como uno puede desarrollar en plenitud o sea, su trabajo. Y corazón había en esa clase de ese pueblecito de la novela, primero de Juana y luego de Lali, donde había un cartel que rezaba esta frase, decía, leed para combatir la ignorancia. Y realizas una afirmación que yo te cojo y la convierto en pregunta y te digo, ¿qué es para ti la biblioteca de alguien comprometido con la docencia? Bueno, me haces alusión a ese momento en el La que casa, Lali sí. Lali, la protagonista de nuestra novela, conoce a la maestra a la que va a sustituir, que es Juana, ¿no? Luego, la relación entre ambas será uno de los grandes pilares de la historia, ¿no? De hecho, pues, es el gran pilar, ¿no? Mm. Esa relación entre Lali y Juana. Y a la primera impresión que Lali siente de Juana es... Juana tiene un libro en la mano, está leyendo y tiene una biblioteca en su casa y una biblioteca cargada de libros, ¿no? Y Lali se da cuenta de que esta maestra es una maestra que se parece a esas maestras que a ella, ¿no? A Lali le han enseñado en su escuela normal. La escuela normal era la facultad de, ¿no? Como entre comillas, de donde se enseñaba a los maestros. Y Lali se da cuenta de que incluso en un pueblo rural, ¿no? Como en el caso, esta novela se ambienta en un pueblo real de Cádiz, que es Alcalá del Valle, pues Ujú. incluso había en ese momento maestras leyendo libros de pedagogía, ¿no? Y revistas de pedagogía, ¿no?
Bueno, yo soy un enamorado de los libros, si no, no escribiría tampoco, ¿no? Y yo entiendo que uno no puede tampoco ser un docente hoy en día formado si no lee, ¿no? Y también uno no puede, a día de hoy yo creo, formar a sus estudiantes si no fomenta en ellos el amor por la literatura y por los libros. Yo lo intento siempre teniendo en cuenta que es complicadísimo hacer ver en los chicos jóvenes que lo mejor que pueden hacer para formarse como personas, como estudiantes, alumnos, o sea, como adultos críticos, es Mm. leer, ¿no? Ujú, ujú. Lo intento hacer en muchos, pero en otros, pues es muy difícil. Lógicamente, uno no tiene una receta mágica para todo, pero sí que a pesar del tiempo, a pesar de que cómo la tecnología va avanzando y cómo nuestros hábitos van cambiando en cuanto a ocio, el libro como objeto sigue si nos damos cuenta, sobreviviendo, ¿no? No, se han quedado en el camino las películas físicas, por ejemplo, ¿no? Los discos que ya no tenemos en nuestros discos, ¿no? Que ya escuchamos música a través de Spotify, pero el libro como objeto sigue estando en nuestras casas, a pesar de que hace algunos años ya decía todo el mundo, no, ya nadie va a leer el libro físico, sino ya todo el mundo en papel y el papel, o sea, en digital. Y el papel sigue sobreviviendo porque el libro sigue siendo un objeto importante en nuestra cultura y en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, tú tienes una biblioteca rodeada de libros, yo tengo aquí un montón de libros y cuando vas a casa de alguien y tiene muchos libros, pues ya te puede hacer que la imagen de esa persona, ¿no? Y es precisamente lo que le pasa a Lali, ¿no? Hay una frase que dice en la novela que a mí me gustó mucho cuando la oí y la metí en la novela, ¿no? Que un libro, Sí, la lo frase es sé, la sí, siguiente, ¿no? sí, Un sí. libro, una persona leyendo un libro es un libro recomendándote una persona, ¿no? Esa frase me encantó y la metí ahí. A Pues propósito de... José, que sepas que esa frase la cogí este fin de semana, se casaba mi hermano y la cogí y la leí para recomendarles a ellos. Imagínate, al final es verdad que basamos también nuestra vida, experiencias en la lectura, ¿no? Y para fomentar ese pensamiento crítico. Además, ¿quién no le ha pasado como maestro que al final tiene un rock en su vida, ¿verdad? Sí, ¿no? En este caso el Ali, como todo maestro, tiene que encontrarse con un alumno Mm, al que le supone un reto, ¿no? Y en este caso, pues ese alumno es un chico que es rock, es un chico de pueblo, un sí. chico pues con todas las dificultades que puede tener un chico que no quiere estudiar o que, ¿no? Y entonces también hay una relación ahí entre el Ali como maestra joven y novata que intenta ganárselo a él, que luego va a ir desarrollándose a lo largo de la novela y que yo intenté reflejar en ella pues todo lo que todos los docentes hemos sentido cuando hemos tenido a esos alumnos que nos han marcado eh, porque han sido un reto, ¿no? Yo Mm, creo que a mí al menos lo que más me ha hecho a mí crecer como docente, y yo creo que a todos los docentes lo mismo, son los fracasos o los retos que hemos tenido más bien o las heridas que nos ha dejado aquellos alumnos que han pasado por nosotros y a los que no hemos podido ayudar del todo, a los que tal vez podríamos haber ayudado de otra manera, ¿no? Yo creo que eso es lo que más nos ha hecho crecer, ¿no? ujú, Y esos alumnos que nos han supuesto un reto y a los que les hemos visto no sacar un sobresaliente, porque a lo mejor no lo iba a sacar, pero sí aprobar un examen, hacer una exposición oral, con todas las dificultades que arrastra por detrás, ¿no? Entonces, para mí es importante como docente esos alumnos y yo quería reflejar también en la novela la relación de una maestra con un alumno difícil, ¿no? Luego la maestra Lali va encontrándose que ese alumno tiene detrás en su casa una historia compleja y al final los docentes tenemos que intentar mirar siempre qué está pasando ahí detrás, por qué un alumno no hace la tarea, no se esfuerza, se pasa los días, o sea, las horas por la mañana tumbado sin levantar la vista del pupitre y es muy fácil para nosotros decirles, este niño no hay nada no le motiva nada, no quiere hacer nada, es un vago. ¿No? O sea, yo creo que nos ha pasado a todos. Todos hemos caído muchas veces en esas descalificaciones, ¿no? mm, No verbales, sino mentales, ¿no? ujú, Y al final, cuando empiezas a escarbar la vida de ese alumno, te das cuenta de que en su casa está pasando por una situación muy compleja, de que hay otro alumno, o sea, en fin, de que tienen mil historias. Y esas mil historias, yo creo que nos está costando mucho llegar por toda la situación, todo lo que nos está pasando alrededor de la educación, ¿no? Que no podemos llegar por muchas cuestiones, ¿no? Y yo creo que es importante que reivindiquemos los docentes que tenemos que bajar la ratio de nuestras clases, que tiene que haber más recursos, que tiene que haber psicólogos en las aulas, que tiene que haber
más personal de apoyo, porque tiene que agilizarse al máximo la burocracia a la que tenemos que atender, que yo creo que es importante que lo hagamos, pero tiene que agilizarse, porque al final lo importante es que tú puedas dedicar una hora a Roque, ¿no? Hablando del alumno de mi novela, sentarte con él y decirle, oye, ¿qué te está pasando? ¿En casa tienes problemas, no? Porque si no tenemos ese momentito para dedicarle a ese alumno, al final ese alumno no va a poder llegar a ninguna, a nada, no va a poder, ¿no? Y bueno, yo siempre que hablo lanzo estos retos por si alguien me está escuchando ahí y lo piensa igual que yo, pero yo creo que es importante que que los docentes tengamos Ujú. esa idea clara de que tenemos que reivindicar la mejora de nuestra profesión docente, ¿no? De hecho, empecé en el mundo de la educación teniendo de cebo a un alumno reto. Imagínate, yo venía estudiando música, violín, y hice al final bueno, no fue máster, lo mío fue el CAP, el Certificado de Aptitud Pedagógica, hace 18 años. Y haciendo las prácticas fue uno de esos alumnos los que me atrapó. Entonces dije, yo quiero esto, yo quiero el aula, yo quiero ayudar a estos niños, ¿no? A gente que tenga problema y demás. Vamos a hacer una cosa ya para acabar porque se nos va el tiempo. Te voy a Ujú. leer unos extractos de tu libro y me los comentas muy brevemente, ¿te parece? Perfecto, maravilloso. Quizá por eso es maestra, porque uno es niño toda la vida, para bien o para mal. Yo siempre soy un niño. Yo cuando escribo, o más bien cuando doy clase, intento darle clase al niño que yo era, ¿no? Ujú, Y yo era un alumno, por ejemplo, yo era un alumno, yo era uno de esos alumnos vagos. Yo lo confieso siempre. A mí me costaba encontrar interés en las cosas que yo veía por delante en la escuela. Y sí que yo entendí, o sea, y sí que había docentes que fueron capaces de captarme. Y ahora con el tiempo, cuando me he pasado al otro bando, me he dado cuenta de que delante había un montón de alumnos como yo y que yo tenía que ser ese profesor que intentase captar su atención, ¿no? Hay una frase que para mí ahí la es tengo muy, también, sí. no sé si te refieres a una de la novela, yo me refiero a una Ah, de un pedagogo al que admiro mucho, que es Chema Lázaro, ¿no? No sé si lo conoces, que él dice, la atención, no, tú no puedes decirle, lo peor que le puedes decir, ¿no? Más bien, a un alumno es, préstame atención, ¿no? La atención no se presta, no se da, la atención se secuestra, ¿no? ujú, Y cuando yo entendí que precisamente lo que los docentes tenemos que hacer es secuestrar la atención de nuestros alumnos con muchas técnicas diversas que podemos poner en juego, pues al final me di cuenta de que yo podía secuestrarme a ese alumno que yo era y que estaba ahí sentado y que le aburría la clase de historia y podía llegar a ese alumno, ¿no? Entonces, al final, como volviendo a la frase que rescatas, yo creo que los docentes tenemos que seguir escuchando a los niños que éramos, a los estudiantes que éramos e intentar darnos clase. Hay una frase que me gusta mucho que es, ¿serías alumno o te gustaría ser alumno de tu propia clase? ¿No? Yo me lo pregunto muy a menudo sí, sí. cuando doy clase, ¿no? ¿Me Ujú, gustaría la clase que estoy ujú. impartiendo? Mm. Me la apunto. Recordad una cosa, el patio también educa. Debemos estar con ellos, ahí en sus juegos, en sus riñas, dando ejemplo, poniendo corazón, siendo justos. No hay cosa más incongruente en un docente que creer que su trabajo incumbe solo a las cuatro paredes de su aula. Eso es, no, es una frase rescatada pues, de todas esas de esos manuales de pedagogía que he leído Ujú, de aquella época. Y es una frase que podría decirse hoy en día, ¿no? Más aún teniendo en cuenta todas esas metodologías que intentamos poner en juego y que intentan romper la estanqueidad de las cuatro paredes de nuestra aula, ¿no? Yo creo que no somos docentes solo en cuatro paredes, sino que somos docentes que podemos enseñar de muchas maneras, utilizando muchos espacios y entre ellos, como bien indica una frase Lali en su novela, a través del patio, a través de la naturaleza, ¿no? Se puede enseñar mucho a través de otros espacios que enseñen a los alumnos, que yo creo también es importante, que aprender no es solo estar sentado en un pupitre y escuchar a otra persona, sino que aprender se aprende a través o sea, que aprender es continuamente en muchos momentos, en muchos espacios, en muchos lugares, ¿no? Y yo lo entiendo así y lo reflejo también en, en la novela con esa frase. Ujú.
Y esta última me gusta porque yo cambiaría o añadiría también, aparte de alumnos, también hijos e hijas. Las rutinas Sí. de diario son el cimiento, lo que nos brinda la superficie necesaria para abordar la educación de nuestros alumnos. Ojo con descuidarlas. Creo que eso era una frase que Lali apuntaba con respecto de lo que le enseñaba su maestra de la escuela normal, ¿no? Y hablaba de las rutinas, que son importantes Mm, establecerlas, ¿no? sí. Porque las rutinas tienen que asentar en los estudiantes, en los chicos, en las personas corrientes. Cuando uno es padre también lo sabe, tiene que asentar muchas cosas, ¿no? Y esto tenía que ver también, y yo creo que puede ser un debate interesante porque suele pensarse que la rutina es malo en muchos aspectos, y yo creo que no, ¿no? Yo creo que todo en su justa medida es importante y sobre todo asentar rutinas en los chicos es la clave pues, para muchas cosas, ¿no? A mí me suele pasar mucho que me dicen algunos profes, ¿no? Cuando yo he dado algunas veces, o suelo dar también formaciones al respecto de metodologías en el aula, y me dicen, es que un día pruebo, yo qué sé, aprendizaje cooperativo en un proyecto tal, y es un horror, un desastre, ¿no? Y es que es normal que lo sea, ¿no? Ujú, Porque los alumnos aprenden a trabajar cooperativamente a través de las rutinas. Y las rutinas tú claro. Ujú, la tienes que ir haciendo poco a poco. O sea, tú no puedes llegar a tu grupo y decirle de una manera así sorpresiva, venga, hoy vamos a trabajar por grupo y vamos a hacer tal y vamos a hacer cual. O sea, lo normal es que sea un desastre, porque lógicamente no hay una rutina que enseñe a los alumnos cómo moderar su trabajo, cómo colaborar a través o sea, de un espacio de aprendizaje cooperativo, ¿no? Y precisamente yo creo que la rutina es muy importante y la novela pues se refleja ahí en esa frase. organiza la vida y también les tranquiliza, Sí. ¿no? Tener un Mm, orden. eso es. José, muchísimas gracias de nuevo. Es un placer leerte y ahora también escucharte. Y Qué como bien, muchas gracias. profesora, madre y un poquito, vamos a decir, activista de la educación, te adelanto muchísimo éxito en tu Muchas novela, gracias. que seguro que va a ser una de las lecturas perfectas para este verano. Eso espero. Qué te parece si acabamos con esta frase que antes ya decías, de educar es cosa del corazón? Sí, por supuesto lo es, lo es. Lo sigo creyendo y creo firmemente en la labor que están haciendo grandes docentes en España, ¿no? Que están ahí, que como en mi novela Lali, que Juana también, son anónimos, que están Mm, cada uno en sus aulas poniendo el corazón en la educación de sus alumnos. Así que esta novela también va para ellos. pues muy bien. Pues muchísimas gracias, José, por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Gracias. Saludito. Adiós.